Santiago capítulo 1, versos del 13 al 15. Algo conocido por todos. ¿Tenemos? 1, del 13 al 15. ¿Bien? Amén. Perdón por la tos, persiste y no me da. Dice la palabra del Señor así, que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. He aquí información necesaria de saber. Amén. Amén. Tanto para los antiguos como para los nuevos. Amén. Para todos. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Qué descripción más fuerte, mis hermanos, y qué clara, ¿verdad? Amén. El mundo en general y el mundo evangélico no está exento de este error y de este pensamiento tergiversado, el cual reside en una gran confusión respecto a el motivo y cuál es el impulsor de nuestro pecado. ¿Cuál es el detonante de nuestro pecado? Y con esto me refiero a la conclusión de muchísimas ocasiones que llegamos una vez después de haber pecado, y llegamos a una conclusión errónea de lo que ha propiciado el pecado en mi vida. ¿Entendéis? Frases que rezan de la siguiente manera, y pongamos unos ejemplos. Es que he pecado porque mi situación económica es muy mala. Es que mi situación familiar puede conmigo. Es que mi situación de salud es precaria y me ha llevado a pecar. Es que la iglesia donde resido no se predica, ni hay los hermanos, ni los coros, ni las ministraciones que a mí me gustan. Y eso ha hecho en mí enfriarme y pecar. Es que mi pastor no es un pastor que me agrade o que sea conforme a las Escrituras, y entonces al no tener una buena dirección me ha hecho pecar. Es que si Dios me tuviera como fulanito o menganito, yo no pecaría. Peco porque Dios no me da las capacidades, privilegios y recursos que le da a fulanito y a menganito. Es que Satanás no me deja. De día y de noche me atormenta, y de día y de noche me persigue. Si Satanás no me persiguiera tanto, quizá no pecaría tanto. Y mil etcéteras así. Utilizamos todas estas oraciones, todas estas conclusiones equivocadas a la hora de concluir y asumir y explicar, dar una explicación del por qué hemos pecado. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué he pecado? Pero en esta tarde vamos a hablar un poco del impulsor de tu pecado, para que todas estas creencias respecto a cuál es dicho impulsor queden como lo que son, meras excusas, que son todas ellas falsas. ¿Amén? Amén. Ya que hemos mencionado las excusas, permítanme comenzar así la exposición de la Escritura. El hombre por naturaleza siempre tiende a excusarse. Hemos hablado de esto ya alguna vez, ¿verdad? Amén. El hombre por naturaleza siempre tiende a excusarse y a echar la culpa de su situación a todo lo ajeno a su persona. Esta reacción es una reacción natural, es una reacción normal, está innata como en el ADN del ser humano, la excusa. Y es una reacción natural, ya que es una reacción de autodefensa, ya que haciendo esto conseguimos muchos beneficios. La excusa, en diferentes circunstancias, propicia y genera en nosotros unos beneficios que son difíciles de dejar al lado, porque son unos beneficios muy grandes lo que la excusa genera. Por ejemplo, por nombrar algunos, excusarte te exime de la culpa.
Cuando uno se excusa, se exime de la culpa. Echar la culpa a cualquier situación, a cualquier persona ajena a ti, aun tú siendo el transgresor, estás diciendo, la situación de mi causa, o sea, el pecado que he cometido, lo que he hecho, es verdad que lo he hecho yo, pero ha sido por culpa de... Entonces, aun tú siendo el transgresor, utilizas la excusa para echarle la culpa a otra persona y entonces la excusa, aunque no sea de verdad, te exime de la culpa. No he sido yo, aunque he sido yo, pero ha sido por causa de otra persona. Llegar a esta conclusión errónea genera el siguiente beneficio. Haciendo esto, tu conciencia se autoengaña y por ende te quedas más tranquilo. O sea, si yo he hecho algo, es verdad que lo he hecho, no puedo nublarme, lo he hecho, he cogido esto, he tocado aquello, he ido aquí, lo he hecho mal. Si he hecho algo, pues lo he hecho, no puedo borrarlo. Pero si pongo una excusa ajena a mi persona, esa excusa que he puesto ajena a mi persona hace que mi conciencia quede más tranquila porque yo no soy el autor de mi transgresión. O, aunque sea el autor de mi transgresión, no soy el autor que la propició, sino algo ajeno a mí propició el que yo pecara. ¿Entendéis? Entonces la conciencia se calma porque no te echas la culpa a ti, aunque has cometido el delito. Echamos la culpa a los demás o a la situación. ¿Entendéis esto, verdad? Y quizá echando la culpa a otra cosa o a otra persona, esta será la que asuma las consecuencias y no yo. O sea, que te exime no solo de la culpa, sino en ocasiones de la consecuencia, porque si yo le echo la culpa de mi transgresión a otro, es el otro el que sufre las consecuencias de mi transgresión. Excusas, excusas, excusas. Como podemos comprobar, los beneficios de excusarse son muy grandes y beneficiosos. Las Escrituras están llenas de esto, llenas. Es más, la excusa o las excusas son tan antiguas como la vida misma y como el origen de todo. ¿Os acordáis de Adán y de Eva? Génesis capítulo 3. Los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer dentro de la creación utilizaron la excusa para evadir su responsabilidad, para beneficiarse de todas estas cosas que hemos dicho. Pecan tomando el fruto prohibido y viene Dios a interrogar a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué sucede con todo esto? Y Adán, en vez de ser un hombre y asumir su responsabilidad, sí, Dios mío, es verdad, he pecado, lo he hecho mal, perdóname. No, la mujer que me diste. Excusa. ¿Cómo, Adán? ¿La mujer que te di? Sí, la mujer que me diste me hizo caer en transgresión. Bueno, Dios hace así, y dirá a la mujer: Eva, ¿qué has hecho? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Eva, la serpiente me engañó. ¿Por qué, Eva, no asumas tu responsabilidad? Que tu deseo, que fuera codicioso a tus ojos, agradables a la vista, bueno para comer, que serías igual que Dios. ¿Por qué no asumes tu responsabilidad? No, excusas. ¡La serpiente! Y cuando Dios fue la serpiente, ya la serpiente no podía echar la culpa a nadie, entonces se tuvo que asumir. Excusas, y están desde el principio de la creación, mis hermanos. Este tipo de comportamiento denota algo muy significativo acerca del carácter del ser humano. Denota en primera instancia su cobardía. Aquel que se excusa denota una gran cobardía. Porque el que comete una transgresión y verdaderamente es una persona valiente que quiere asumir sus consecuencias, es verdad que lo ha hecho mal, pero asume las consecuencias de sus actos. Pero el excusarse denota una cobardía, porque si te excusas, estás intentando evadir las consecuencias correspondientes que deberías asumir. Por tanto, la excusa en la boca de los hombres y de las mujeres de todo el globo terráqueo denota la cobardía que tenemos a la hora de tomar excusas para eximirnos de la culpa. ¿Sí entendéis esto? Amén. También denota un grado alto de soberbia y de orgullo. ¿Por qué? Porque con tu excusa evitas admitir tu culpa al 100%. Amén. Y no quieres someter tu orgullo a que te has equivocado, a que lo has hecho. Sí me he equivocado, pero... No hay peros en el pecado.
Amén. No hay peros en el error, hay pecado, Amén. hay transgresión. ¿Cómo pero? No existen peros. Amén. El problema de esto es que cuando estas excusas se usan de continuo, y hablo ya en un contexto de congregación religioso, cuando estas excusas se usan de continuo, lo que hacen es que con el tiempo verdaderamente nos las creamos de verdad. Y lleguemos a la conclusión que el impulsor de nuestros pecados no somos nosotros, sino la circunstancia. Y yo lo he visto, mis hermanos, nos lo llegamos a creer. Yo he visto a gente que se cree que su situación es por causa de la situación que tiene. O sea, su pecado es por causa de la situación que le rodea, por causa de terceros, y no por causa del mismo. Sí, es verdad, soy yo, pero es que... Otra vez el pero. Y cuando decimos, mi situación es culpa de mi matrimonio, nos llegamos a creer que nuestro cónyuge es el culpable de nuestro pecado. Es que nos lo creemos. Nos creemos que nuestra transgresión es por causa del hombre o la mujer con la cual vivimos. Y nos llegamos a creer que nuestro estado de pecaminosidad es por causa de aquello que tenemos al lado, conviviendo. Y es verdad que a veces hay dificultades, pero no son excusas. Llegamos a decir, mi situación es por culpa de mi economía. Y nos llegamos a creer que si el Señor la arregla, dejaremos de pecar. Como si el dinero te diera la fuerza para abstenerte del pecado. Cuando raíces de todos los malos, de todo lo malo es el amor del dinero, ¿verdad? Qué difícil que es un rico entre en el reino de los cielos, ¿verdad? Pues cuando pasamos dificultades, cuando pasamos necesidad, que oye, el que lo pasa lo sufre y es difícil hacerlo y es una prueba muy fuerte, no quiero frivolizar con esto, pero quiero decir una verdad que está clara en las Escrituras, no es excusa. Y el dinero no te hará ser mejor persona. Solo Dios te hará ser mejor persona. Mi situación es por causa de la iglesia que asisto y nos llegamos a creer que si cambiamos de congregación dejaremos de pecar. Pero qué mentira más grande, porque es irrelevante en la iglesia que estés para mantenerte puro y limpio. Es verdad que recibirás beneficios y consecuencias diferentemente en la iglesia que te encuentres, por la doctrina que aprendes y por el trato que se te da, pero tu vida de Dios no depende del lugar donde estés. Porque Lot era justo en Sodoma y Gomorra y Judas se ahorcó teniendo a Cristo como pastor. Sí, amén. Verdad. Amén. La circunstancia no hace que tu vida sea más o menos pecaminosa. Cristo hace que tu vida sea más o menos pecaminosa. Amén. Mi situación es por causa de Satanás y nos llegamos a creer que éste tiene potestad sobre nosotros, una potestad que no podemos doblegar, y Satanás es el dueño de nuestros actos. Y nos creemos que está tan pendiente de nosotros que no podemos hacer nada más y nada menos que lo que él nos susurra al oído. Pero es mentira. No tiene potestad sobre ti el enemigo. Está bajo la planta del pie de Jesús. Señor. Ninguna, mis hermanos. No son las circunstancias ni el resto de la gente, ni siquiera que tiene que ver con Satanás, sino como bien dice la Escritura, y presta bien tu oído porque tienes que escucharlo aunque ya lo sepas. Dice que cada uno es tentado cuando de su ¿qué? De su propia, ¿qué palabra? De su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propia, de él, de uno mismo, no del vecino, no del amigo, no del cónyuge, no del padre, no del hijo, no de la salud, no de la economía, no de Satanás, de tu propia. También leemos en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, nuestra. Por tanto, lo primero que debemos entender es esto,
que no es la circunstancia ni nada ajeno a nosotros lo que nos impulsa a pecar, sino que somos nosotros mismos aquellos que propiciamos nuestro propio pecado. Amén. Frase para enmarcar y guardarle y acordarnos. Nosotros somos los culpables. ¿Entendéis esto? Amén. En el día del juicio, mis hermanos, no podremos sacar una lista anotada de lo que teníamos alrededor que nos llevó a pecar. Estas excusas pueden servir para tu conciencia, para aquí, para eximirte de alguna culpa que otra, pero yo no puedo llegar al trono de la gracia y decir, sí, Señor, pero tú sabes mi circunstancia. El Señor nos dirá, claro que la sé, ¿qué excusa tienes para no haberme honrado como toca? Y quedaremos doblegados ante su voluntad, arrodillados ante su voluntad, admitiendo que verdaderamente no había ninguna excusa, éramos nosotros los transgresores. ¿Verdad? Es tan importante comprender este principio. Son principios básicos, pero son tan importantes entender que nosotros somos el centro de la culpa. Una vez aclarado que no valen las excusas para con nuestro pecado, sino que somos nosotros los únicos responsables de este, hablemos un poco sobre cómo el pecado toma su desarrollo y desenlace en nosotros según el texto de referencia que hemos leído. Lo primero que vemos en el texto es la afirmación rotunda de que Dios no es el autor de la tentación. Amén. Dios no es el autor de la tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, está claro. Este texto es clarificante respecto a que Dios puede librarte de la tentación, pero Él no te tienta. Amén. Amén. Porque de la misma manera que Él no puede ser tentado por el mal, Él no va a tentar a nadie. Por tanto, ninguna de las excusas mencionadas antes es válida, cuanto menos tomar la excusa de que peco porque Dios no me pone en el lugar que me corresponde. El Señor nos libre de que ese pensamiento anide en nuestro corazón. Como ya dijimos previamente, el texto no nos deja bien claro de dónde proviene nuestro pecado sin dejar ningún tipo de lugar ni duda. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, y ahora dice, concupiscencia es atraído y seducido. Así pues, es por causa de nuestra concupiscencia que somos atraídos y seducidos y en consecuencia cometemos el pecado correspondiente. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Definición, diccionario. Inclinación excesiva de los bienes materiales o a los deleites carnales. Según el griego, concupiscencia, la palabra griega que encontramos en la carta de Santiago, concupiscencia es epitumía y viene a significar un anhelo especialmente por aquello que está prohibido. Por tanto, concupiscencia a modo general tiene que ver con el deseo en sí, el impulso del hombre natural que lo lleva a desear. Por tanto, concupiscencia y deseo son palabras similares. En el contexto bíblico, cuando leemos concupiscencia, siempre está en un contexto de un deseo desordenado. Por tanto, cada vez que te encuentres en las Escrituras con concupiscencia, verás que es un deseo desordenado que te impulsa a desear aquello que no puedes tocar. Así pues, nuestro pecado es impulsado por nuestra concupiscencia, o sea, por nuestro deseo desordenado, anhelando aquello que está prohibido. ¿Ha quedado claro lo que nos hace pecar? Amén. Según las Escrituras. Las Escrituras desacreditan todo lo que es falso y nos dan lo que es verdadero. Amén. Se ha especulado mucho a lo largo de la historia acerca de cómo llegó la concupiscencia al hombre. O sea, ¿cuál es el origen de la concupiscencia? Déjenme ponerles un par de ejemplos de tantas y tantas cosas que se han especulado a lo largo de la historia. Una teoría sostiene que la concupiscencia viene cuando el niño comete su primer pecado. O sea, cuando el niño que nace en inocencia comete su primer pecado, el pecado despierta en él la concupiscencia y por ende esa concupiscencia despierta por su primer pecado le hace pecar continuamente. Pero eso no es así.
sino completamente al contrario. El niño comete su primer pecado no porque le viene la concupiscencia, sino porque ya la tenía, la concupiscencia, heredada de su primer padre, Adán. Amén. Otra teoría sostiene que la concupiscencia del hombre fue trasladada, fue un traspaso de poderes de Satanás al hombre, por medio del fruto prohibido. O sea, Satanás, el cual tenía la concupiscencia exacerbada, traspasó a Adán, por medio del fruto, la concupiscencia de este. Y el traslado de la concupiscencia de Satanás pasó a Adán, y así el hombre heredó el deseo desordenado de la serpiente. Pero en absoluto eso es real. No hay ningún dato bíblico en las Escrituras para poder argumentar esta verdad. Otra teoría se basa en el libro apócrifo de Enoc. Si leen el libro apócrifo de Enoc, habla una historia increíble de que los ángeles caídos bajaron, como cuando dice que desearon a las hijas de los hombres, y estos se juntaron, nacieron gigantes. Dentro del contexto de esa historia, dice que fueron castigados, expulsados por Dios de los cielos, y vivieron por aquí, pero como eran seres angelicales, tenían conocimientos de todo tipo, y esos conocimientos se transformaron en pecados diversos, y por causa de estos pecados diversos enseñaron a los hombres a pecar, y los hombres se les despertó en ellos la concupiscencia. Un montón de historias, un montón de teorías, pero ninguna de ellas verdadera, cierta, y ninguna de ellas bíblica. Sin profundizar y sin ser específicos para dar una explicación correcta de lo que es esto, diremos que el ser humano fue creado con libre albedrío, ¿sí? Amén. Con libre albedrío, y por ende tenemos la capacidad de obedecer o desobedecer. ¿Por qué Dios hizo al hombre así? ¿Por qué no Dios hizo a un hombre con capacidad de obedecer y sin capacidad de desobedecer para que no hubiera caído en la transgresión? Nosotros no podemos conocer todas las respuestas. ¿Quién se meterá en la mente de Dios y quién conocerá sus designios? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos, pero sí que podemos decir una cosa: Dios no quería a un hombre, a una mujer que lo adorara por voluntad impuesta, sino que Dios quería a un pueblo que lo amara voluntariamente. Amén. Sí, Señor. Aunque esa voluntad sea también propiciada por Dios, pero eso es harina de otro costal. Dios quería un pueblo que decidiera obedecerle, por eso le dio la oportunidad de poder hacerlo. El hombre, aunque tenía deseo antes de la caída, la concupiscencia dentro de él no estaba en absoluto adulterada y tendía a lo malo, sino que su deseo tendía a lo bueno. Quería labrar el huerto, quería sojuzgar la tierra, quería pasear con el Señor todos los días. Tenía deseo, pero un deseo inclinado hacia el bien. Solo fue después del pecado y la transgresión que se le abrieron los ojos, dice, y se escondieron, se taparon porque se vieron desnudos. Entonces la transgresión del hombre propició que su deseo se desordenara. Y su deseo, el cual tenía que estar pero ordenado en la voluntad de Dios y en la obediencia, se desordenó y se fue por el lado de la desobediencia, haciendo el hombre ahora deseoso de lo malo. Y así se despertó la concupiscencia desordenada del hombre, por causa de la primera transgresión en el huerto del Edén, tomando del fruto que no podían tomar. Amén. Es por eso que somos herederos de una concupiscencia no solo despierta, mis hermanos, sino despierta para lo malo. Por tanto, la concupiscencia viene por causa de la transgresión. Si apreciamos bien el texto que hemos leído, podemos ver cómo hay un proceso perfectamente definido para el desarrollo del pecado. ¿No se han dado cuenta? Primero, origen, concupiscencia. Esta es atraída y seducida. Después concebimos por dicho deseo. Damos a luz el pecado, se consuma y da a luz la muerte. ¿Ven el proceso? No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta del símil que está utilizando el apóstol Santiago. Usa el proceso natural de engendramiento y alumbramiento de la vida. Lo cual para mí concretamente es brutal y sumamente fuerte y específico. Para mí es tremendo este símil que coge el apóstol Santiago.
Santiago. En primera instancia dice que somos seducidos y atraídos. El ser humano, por causa de la naturaleza caída, como hemos dicho, es atraído por aquello que desea. Los ojos, los oídos, todos nuestros sentidos son receptores del deseo desordenado. Parece que nuestro cuerpo, por causa de nuestra naturaleza caída, todo nuestro cuerpo es un receptor de los deseos que no podemos tocar, ni sentir, ni experimentar. Y de continuo estamos expuestos en este mundo que es un especialista en seducir. Somos el objeto de seducción. Desde que te levantas hasta que te acuestas, te vas a encontrar con gente que quiere seducirte, con cosas que quieren seducirte, con aspectos, colores, luces y brillos que brillan mucho, mis hermanos, y cada vez más, que quieren seducirte y atraerte. Después de ser atraídos, ese deseo engendra en nosotros. El deseo implanta la semilla después de ser seducidos, nos toma y después de tomarnos nos implanta la semilla, germina la semilla en nuestra mente. Y después de germinarnos la semilla en nuestra mente, concebimos de él. Este concepto es fortísimo, mis hermanos, porque el deseo engendra en nosotros. ¡Oh! Quedamos en estado por causa del deseo. Engendra en nosotros este concepto mental. Es necesario de comprender para poder darle solución, entender esto, ya que el deseo implanta su semilla en nuestra mente, y es allí, en nuestra mente, donde concebimos. La mente, mis hermanos, es el origen, es la fábrica, es el taller, el preludio de todo el pecado que viene después. No existe pecado alguno que cometamos que antes no pase por la fábrica de tu mente. Incluso el espontáneo. En una milésima de segundo tu mente lo recibe, lo asimila, lo asume y tu cuerpo lo ejecuta. Ha sido sin pensar. Es imposible. Es imposible. Tienes que tener una deficiencia física y que el brazo, como el anuncio, ¿se acuerdan de ese anuncio que iba el brazo solo y la pierna? Pues igual. Tiene que haber una deficiencia física para que el cuerpo haga cosas que la mente no ordene, una enfermedad. Pero toda acción del cuerpo está impulsada por una orden del cerebro. ¿Entendéis esto? Por tanto, todo pecado que se comete antes pasa por nuestra mente, por nuestro cerebro, porque es ahí donde se engendra el deseo. Una vez hemos dado cabida en nuestro pensamiento, o sea, hemos hecho todo esto, genera en nosotros el pecado. En nuestra mente es donde se maquina, ahí es donde se experimenta la satisfacción por primera vez del pecado. El asesino experimenta la satisfacción de asesinar en su mente antes que en su mano y en su cuchillo. El fornicario experimenta el placer de la fornicación en su mente antes que en sus hechos. El mentiroso experimenta el placer de mentir en su mente antes que en su boca. Porque la mente es el primer acto en el cual uno peca. Es el preludio del pecado físico, sacado hacia afuera. Una vez hemos dado cabida en nuestro pensamiento, o sea, hemos concebido de dicho deseo, estamos preparados para dar a luz. Ya ha pasado la gestación, ya se ha concebido en nuestra mente, ya se ha hecho grande el feto en nuestra mente. Y está deseando salir preparado para dar a luz. Ya ha pasado el tiempo y el pecado quiere salir.
ya no quiere quedarse en tu cerebro, ya no quiere quedarse dentro tuya. Ha llegado el momento de que tiene que salir. Y entonces, cuando damos a luz, pecamos. No solo con la mente, sino con nuestros hechos. Es poner en la esfera de la realidad aquello que estás haciendo durante tanto tiempo en tu cerebro. Nada más y nada menos. Pasar de aquí a aquí. Pero lo fuerte de esto es cómo termina, ya que el texto nos muestra que siempre que concibes del deseo, no solo tienes un hijo. ¿Estáis aquí? Lo fuerte de esto es cómo termina, ya que el texto nos muestra que siempre que concibes del deseo, no solo tienes un hijo, sino que en breve tu hijo crece y te da un nieto llamado muerte. Ya que dice el texto, después que ha concebido, o sea, del deseo que ha germinado en tu mente y has concebido, ¿qué das a luz? Dice, das a luz el pecado. Y el pecado, que es la manifestación, es el pensamiento puesto por obra, el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El deseo engendra, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Notemos que en primera instancia damos a luz el pecado, pero una vez lo hemos consumado, esto mismo nos da a luz la muerte. Por tanto, no van solos en uno sin el otro. Al igual que el proceso natural de la vida, así es el proceso natural del pecado. Primero se engendra en nosotros y alumbramos el pecado, y el pecado da a luz la muerte. No creas que solo puedes coger la parte satisfactoria del pecado. El pecado no tiene ninguna parte satisfactoria. Es una trampa y un engaño que va a acabar con tu vida espiritual, tu vida física y tu vida eterna. Amén. Amén. Es terrible. Por tanto, inexorablemente, de la misma manera que la vida es vida y nadie puede parar su trayectoria y desarrollo, así pues el pecado tiene su proceso natural y termina en la muerte. Pero no se alarmen, tal cual ministramos el viernes, hay solución para todo esto. Amén. Hay solución. Y por eso estamos hablando de esto. El Señor nos da y nos describe qué es lo que nos sucede, para después aplicar una medicina. ¿Qué sentido tiene de que vayas con un tumor a un médico y te diga todo lo que hay si no te da la posibilidad de darte una medicina para poder curarte? Como leímos el otro día, 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como ya dijimos, todo argumento, toda altivez, toda fortaleza, ¿os acordáis? Derribando toda fortaleza, que está en su contexto, que tiene que ser derribada, no se limita a lo externo, no se limita a lo que está de puertas para afuera, sino principalmente se centra en nuestras propias vidas y personas. ¿Entendéis esto? Somos nosotros los que tenemos que ser derrotados, somos nosotros los que tenemos que ser subyugados a la voluntad del Señor. Son nuestros pensamientos que son altivos y se levantan contra la verdad de Dios y tienen que ser sometidos a la obediencia de Cristo. Amén. No hay excusas, tú y yo somos los culpables de nuestra desdicha. ¿Cómo hacemos esto? Como dice la Escritura, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Básicamente esto significa que cada pensamiento que te llegue a la cabeza, cada pensamiento, cada deseo, cuando veas que el deseo quiere concebir en tu mente, resístete. Amén. Lucha, pelea contra él. Toma
toma los recursos que el Señor te da. Lleva todo pensamiento. Ese pensamiento que va a buscar la ruina y la muerte. Por tanto, busca al Señor en oración. Señor, ayúdame porque hoy estoy siendo tentado y seducido y el deseo quiere concebir en mí y yo no quiero pecar delante de ti. Amén. Acude a las Escrituras, acude a tus hermanos, acude a la congregación, apártate de lo corrupto, acércate a lo santo, quítate de en medio tuya lo que te molesta. Amén. La calle, como hemos dicho, el mundo, el planeta está diseñado para seducirte. No dejes ser, no permitas ser seducido por este planeta que te quiere destrozar. Amén, Señor. No puedes enfrentarte a tu día sin los recursos del Señor. Amén. No puedes salir a la calle, no puedes encender la tele, no puedes hacer nada, porque todo es una continua seducción. Aparta de ti lo que te seduce, y si no puedes, quítalo de en medio tuya. Si no puedes soportar ver la tele, porque la tele te seduce y genera en ti pensamientos que no son correctos, quita la tele de tu vida. Es la tele, entretenimiento o vida eterna. Es que... Amén, pastor, amén. ¿Entendéis esto? Amén. Amén. Sea el trabajo, sea lo que sea, cualquier cosa, incluso lo lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Si lo lícito no nos conviene, lo ilícito... Amén. Por tanto, aléjate de todo, busca la santidad, persíguela. No te dejes engañar por aquellas personas que te dicen que eres un loco radical, que te apartas de todo. ¡Claro que me aparto de todo! ¡No me fío de mí! ¡No me fío de estar firme en medio del pecado! ¡Me alejo porque quiero agradar a Dios! ¿Entendéis esto? Entender que es vuestra alma, que es Cristo, que es la santidad, que tenemos una misión aquí. Amén. Que no estamos aquí para divertirnos, ni para entretenernos, ni para congregacionarnos con los hombres, ni para ganar dinero, ni para adquirir posiciones. Estamos aquí para servirte. Amén. Por tanto, para poder llevar este pensamiento, porque todo empieza en la mente, y si somos capaces de detener el pensamiento en nuestra mente, seremos capaces de detener la acción en nuestro cuerpo. Amén. Por tanto, no esperes a que el impulso salga hacia afuera. Quizás sea demasiado tarde. Atájalo en tu mente. ¿Entendéis esto? Amén. No te fíes de tu mente. No creas que el deseo no es real porque está en tu mente. Es real y te perjudica. Te perjudica porque el mero hecho de pensarlo y darle cabida ya te hace culpable del pecado. Tenéis ahí Mateo 5, 200.000, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, de nuestro Señor Jesús. El cual dice que hay gente que se creía que no cometía adulterio porque solo codiciaba a la mujer de su prójimo con los ojos. Pero dice, el que lo hace así ya la ha codiciado, ya ha pecado, ya es transgresor al igual que el otro. Porque el pensamiento en la mente ya te hace culpable de pecado. No creas que la mente es un parque de atracciones para poder desinhibirte y pecar con el pensamiento. Guardar las apariencias con el cuerpo, pero desatarte en tu mente. Pecas igual y te vas a ir al infierno igual. ¿Ves? Ustedes y yo, cualquiera que lo haga así. Te perjudica no solo porque te hace transgresor, sino te perjudica porque, como hemos dicho, lo que piensas al final se hace realidad. Si tú piensas algo de continuo, te deleitas, viene el paso número 2. El efecto natural concibe en ti y da a luz. No permitas que conciba en ti. Deséchalo de ti. Mira a Satanás. ¿Qué le pasó a Satanás? Dio rienda suelta a sus pensamientos. Subiré, antes de hacerlo y de querer hacerlo, lo pensó. Subiré, seré, me sentaré.
Cuando hubo en él la voluntad de pasar sus pensamientos a las acciones, Dios no lo hizo subir, sino que lo despojó y lo tiró a la tierra. Amén. No solo no lo dejó sentarse, sino que su cama fue el polvo de la tierra. Y no solo quiso ser como él, sino que ahora sería semejante a una serpiente. Todo el deseo que tenía en su mente, que lo hizo después, tuvo un juicio y una consecuencia para él. Pero Satanás, un querubín protector, un ser angelical, el ser angelical más esplendoroso de la corte celestial, por dejar cabida a su pensamiento, codició lo que no podía codiciar. Pues usted y yo, hombres carnales, no espirituales, si damos cabida a nuestra mente, ¿qué no van a hacer nuestras manos? ¿Qué no van a hacer nuestros pies? ¿Qué no van a hacer nuestra boca? ¿Qué no van a hacer nuestros actos? Tu mente lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por tanto, no te dejes vencer por tu deseo, déjate vencer por Cristo. Amén. Sí, Señor. Te digo algo. No te preocupes si los pensamientos vienen de diario y de continuo. Que te venga un pensamiento no es pecado. Retenerlo y darle cabida y disfrutar con él, eso es pecado. Amén. No estamos exentos de que en un momento nos venga un pensamiento. También te digo algo, cuando estás de continuo con los santos es muy difícil que te vengan pensamientos. Amén. Pero a veces nos descuidamos y vienen pensamientos. Que venga un pensamiento no es pecado, porque te viene y automáticamente lo desechas. Es una pelea continua. Amén. ¿Por qué te crees que es esto? ¿Un paseo de cenas, biblias bajo el brazo y corbatas? Esto es una guerra. Sí, Señor. Esto es una batalla diaria. Amén, ¿verdad? Vamos con fusiles, cuchillos, balas, cascos a la batalla cada día. Amén. A pelear con nosotros mismos, contra el pecado y contra las huestes angelicales de maldad. Sí, Señor. Por tanto, un pensamiento no es, que venga un pensamiento no es pecado, darle cabida sí lo es. Pero mis hermanos, la otra parte es que si seguimos de continuo diciéndole no al Señor, el Señor te quiere salvar, el Señor te quiere ayudar, el Señor te pone delante tuya un montón de recursos, la iglesia, la gente, la escritura y sobre todo su persona, su espíritu. El espíritu viene a ti a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, no endurezcáis vuestro corazón, la escritura. Pero a veces decimos demasiadas veces que no al Señor. Y cuando se dice demasiadas veces que no al Señor, y el Señor toca tu puerta, por medio de un hermano, por medio de una sensación espiritual, por medio de la creación, por medio de lo que sea, y el Señor va a tu encuentro y tú sigues diciéndole que no, el Señor te abandona. Y si con Él cuesta retener pensamientos, imagínate sin Él. Dice Romanos capítulo 1, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, como reiteraste en decir que no, en no ver bien lo que Dios quiere hacer contigo, en no contemplar su soberanía y mil etcétera, Dios hizo de tu mente una mente reprobada. ¿Sabes lo que es una mente reprobada? Los metales se pasaban por diferentes pruebas para ver si eran válidos, y solo los metales con una aleación única eran catalogados como puros. Esto es cobre, cobre, esto es plata, plata, esto es oro, oro. Y cuando en un metal había una aleación que era mezclada, que tenía cosas, mezclas, se le pasaba por diversas pruebas y se hallaba que era falso, se le sacaba de medio y se le ponía un cartel de reprobado, desechado. El Señor desecha nuestra mente y con nosotros a nuestra persona. Y sin la mano de Dios, nuestra mente es una selva. Amén. Una selva donde los pensamientos acampan a tutiplén. Todo pecado, todo deseo desordenado, todas cosas que no existen. Empezamos a ver cosas que no son. Vienen depresiones, ansiedades, dificultades, pecado. Después todo se manifiesta en la vida, en los hechos, y te transformas en un animal cual el Nabucodonosor en la selva. Y todo comienza por aquí, por la mente. Amén. Por el pensamiento. No es tarea fácil, no es algo que se pueda hacer sin sus recursos,
Si no te aferras a lo santo, nunca podrás participar de lo santo. Amén. Dios te da, juntamente con la tentación que te viene, la salida, ¿verdad? Amén. Te da la salida, Amén. te da la capacidad. Dios no te desprovee de recursos, pero a veces queremos afrontar, como decíamos el otro día, las dificultades y las cosas que vienen con nuestros recursos, con nuestras ideas y con nuestros pensamientos. Y es con lo que el Señor te demanda. Acércate en Él en la oración. Ten la oración como más que el comer, más que el trabajar, más que el dormir. ¿Verdad que cuando hace frío, bajas a la calle, haces uy, hace frío, subes a por una chaqueta? Pues si bajas a la calle y haces ay, no he orado, sube ahora. ¿Te preocupa más el frío y un resfriado que tu alma? ¿Te preocupa más comer y beber que tu alma? ¿Qué te preocupa más? ¿Qué me preocupa más a mí? A veces mis actos son absurdos y sin sentido, porque le doy más importancia a lo efímero que a lo eterno. Pero tenemos que entender que lo eterno es lo que cuenta. Y no podemos vivir sin orar, no podemos vivir sin leer, no podemos vivir sin congregarnos, no podemos vivir sin Él. Amén. Por tanto, que los pensamientos sean difíciles de cauterizar por la obediencia a Cristo es el síntoma de que nuestra cercanía está inexistente en estos momentos. ¿Cómo quieres enfrentarte a tu mayor dificultad si vives alejado de Él? No me contestes cuánto tiempo hace que no tienes una rutina diaria de oración en tu habitación encerrada. Y no hablo del rato que oras delante de los alimentos y antes de dormir. ¿Cuánto tiempo hace que no llevas de continuo un día seguido, otro día, mañana, tarde y noche, orando al Señor? ¿Cuánto tiempo hace que no tienes una continuidad en la Escritura diariamente? ¿Cuánto tiempo hace que no apagas la televisión? ¿Cuánto tiempo hace que no centras tus pensamientos solo en lo que viene de la santidad? ¿Cuánto tiempo hace que tu vida está seccionada entre lo que haces para el Señor y lo que haces para el mundo? ¿Cuánto tiempo hace que hacemos esto? Si esto está presente en nuestras vidas, no tendremos capacidad para poder afrontar la difícil tarea de cauterizar nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo. Y si no hacemos eso, al final pecaremos, mis hermanos, no solo con nuestra mente, sino con nuestros hechos. ¿Entendéis esto? Amén. Sí, Señor. Toma los recursos del Señor y la recompensa será grande. Amén. Hubiera dicho un amén. Amén. La recompensa será grande. Amén. Verás como cada día, por su pura gracia, estás más cerca de lo santo y más lejos del pecado. Amén. Verás como cada vez tu paladar cambiará y harás, no me apetece hacer esto, me apetece coger la Escritura. Amén. Verás como cada vez la cercanía con el Señor se hace más agradable, Amén. más deseosa, más maravillosa. Sí, Amén. Señor. Pero sobre todo verás como en tu espíritu tendrás la sensación de la promesa que el Señor te habla cuando resistas la tentación, el cual tiene que ver con ser bienaventurado. Dice el verso anterior al que hemos leído, el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gracias, Señor. Promesas tan- ¿Qué son 20, 30, 40, 50 años encima de esta tierra? Más de los que tenemos ahora. ¿Y qué es eso comparado con una vida eterna a su lado y a su presencia? Amén. Por tanto, mi hermano y mi hermana, estos sermones que repetimos de vez en cuando, que son tan obvios que todos los sabemos, el Señor viene refrescándonos la memoria para poder tomar los recursos, entender la situación. Hoy el Señor nos ha vuelto a recordar lo que sucede con nosotros y en relación con el pecado, una parte de ello, ¿verdad? Nos ha descubierto por medio de la Escritura de una manera muy sencilla y muy superficial qué pasa en nosotros con el pecado. Y nos ha dado la solución para poder solventarlo. Entonces, hoy de aquí salimos con un recurso que puede marcar la diferencia de la derrota y la victoria. Amén. Un tesoro.
No por el predicador, no por yo no hago nada, yo no hago nada. Otro lo podría haber explicado mejor que yo. Salimos con un tesoro, con la escritura enunciada. Por tanto, tómalo y ponlo por práctica. Recuérdalo y aléjate de lo malo, aléjate de lo que no te hace bien y acércate a los recursos que el Señor te da para poder llevar cautivo la obediencia a Cristo primeramente en tus pensamientos, para dejar el pecado atrás y que dejemos de pecar de una vez. Amén. 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 ¿Habéis entendido? Amén. Inclina tu cabeza con respeto al Señor. Gracias, Señor.